Así es, Ana, tenemos información muy importante para todos ustedes que están pendientes de Hola El Salvador. Ya sabemos que es lunes, inicio de semana, y es por eso que es muy importante conocer de los diferentes temas que se abordan en la asesoría migratoria. Como siempre, Heriberto Rivera con nosotros. Hoy muy triste lo recibo porque no está con nosotros en el set, Heriberto, pero gracias por acompañarnos una vez más de manera virtual. Lo vamos a tener para que nos aclare muchas dudas sobre las nuevas órdenes ejecutivas. Sabemos que recientemente los Estados Unidos pues cambió de presidente, ¿verdad? Cuenta con una nueva administración. Ahora Joe Biden junto a Kamala Harris y todo el equipo que ya hemos estado conociendo en noticias y diferentes periódicos también. Entonces es un tema muy importante sobre las nuevas órdenes ejecutivas y además otro tema, Heriberto, que luego vamos a comentar, que es la autopetición para víctimas de violencia doméstica. Desde ya lo menciono por si hay alguien en casa que nos está viendo y ha sufrido de violencia doméstica y quiere solicitar una visa para los Estados Unidos, pues no nos cambie porque ese es un tema que también vamos a tratar esta mañana. Y hoy sí, Heriberto, ¿cómo está? Buenos días y qué gusto tenerlo nuevamente. Buenos días, Pamela. Un gusto también estar aquí otro lunes para poder informar a los salvadoreños que están esperando por esta información. Un tema interesante que muchas personas podían preguntarse, ¿y qué tiene que ver este tema con los salvadoreños que viven en El Salvador? Pues tiene que ver mucho, porque tienen familiares en Estados Unidos que están indocumentados, están bajo TPS, están bajo DACA, y estas órdenes ejecutivas afectan o podrían afectar en el futuro a todas estas categorías. Sí, es cierto, y es que conocemos que hace 2 semanas el presidente Joe Biden firmó 3 órdenes ejecutivas que era dirigida a reunir a las familias que estaban separadas y a restaurar también el sistema de asilo y a abordar con sus socios regionales las causas de la inmigración. Toquemos un poco este tema, Heriberto, sobre estas 3 órdenes que firmó el presidente Joe Biden y por qué es importante que las familias en este momento conozcan al respecto y cómo puede pues aplicar a los familiares que tienen en los Estados Unidos, cómo puede esto repercutir también. Mira, estas órdenes ejecutivas, muchas personas de los que apoyan a los inmigrantes o ayudan a los inmigrantes, las organizaciones, está dividido cómo se sienten ellos. Unos se sienten que el vaso está medio vacío, otros sienten que el vaso está medio lleno. Dicen que pudo haber hecho más desde que comenzó su presidencia, como se había hecho en las promesas, y que con las órdenes ejecutivas no ven mucho al respecto. Sí se ven una esperanza de que están hablando del tema migratorio, pero no ven algo concreto. Y ya vamos a hablar de esas cosas concretas que muchos creen que puede estar haciendo, que pudo haber hecho, para ayudar a personas que están sufriendo o personas que están esperando un proceso migratorio. Esta, por ejemplo, sí, la primera orden que hablaste, que está dirigida a reunificar a las familias, a los niños. Hay una cantidad de niños que están solos en Estados Unidos, que algunos llevan año y medio ya sin sus padres, y quieren que se reunifiquen a esos niños. Pero hay que ver el otro punto. El otro punto es que muchos padres dejaron y llevaron a sus niños a la frontera y dejaron que entraran solos, y muchos de estos niños le dijeron no digas nada o no hables mucho porque no se sabe quiénes son los padres de ellos. Fueron casi abandonados estos niños y va a ser difícil reunificar a esos niños, pero sí hay otra cantidad que van a poder reunificar y esa orden ejecutiva va a ayudar. Entonces, ahí está positivo. Otra, la orden ejecutiva que va a beneficiar con los asilos. Y es algo ahorita que muchos están diciendo que está pasando en la frontera. Hay personas que llevan en la frontera más de 2 años, que llegaron a la frontera de Estados Unidos, lo regresaron a México con el tratado que hizo con México, para que muchos esperaran. Hay ahorita como 650,000 personas esperando. La cantidad no la tengo que decir, esos son los que están bajo DACA. Hay una cantidad de cientos de miles que están esperando en la frontera para obtener asilo, para que vean su caso en un juez de migración, y algunos llevan hasta 2 años allí. El problema es ahorita, muchas personas están ingresando a Estados Unidos y lo están dejando entrar. Ya pasan 2 o 3 días detenidos y entran como Pedro por su casa, y ya tienen su proceso para ingresar a Estados Unidos para en el futuro poder ver en juez. Y los que están detenidos dicen, ¿qué está pasando? Nosotros llevamos aquí 2 años para vernos, y los que llegan en el momento ahorita están pudiendo ingresar. Entonces hay una disparidad en esa parte también, que por qué no agarran estos, creo que son casi 100,000 personas que están detenidas ahorita en la frontera,
y le permiten ingresar y esperar su proceso de asilo en Estados Unidos. Entonces ahí hay cierto problema que muchos no están conformes cómo se ha puesto esta orden ejecutiva. Ahora bien, Heriberto, ¿cómo pueden estas órdenes ejecutivas beneficiar a las personas indocumentadas? Mira, en este momento las órdenes ejecutivas emitidas para mí no alivian nada de lo que están sintiendo, lo que están pasando los millones de indocumentados en Estados Unidos. Sí. Estas órdenes están ayudando a ciertos grupos y tal vez indirectamente algunas de las órdenes, como especialmente esa es gestionar la migración, una orden que sirve para gestionar, que crea ciertos grupos de trabajo para poder hablar del problema migratorio en lo que es no solamente en Estados Unidos, sino lo que está sucediendo en los países de Centro y Suramérica. Se van a crear ciertos grupos de trabajo para ver, pero esto es a largo plazo. A corto plazo, para beneficiar a las personas que están en Estados Unidos indocumentados, va a ser bien difícil porque tiene que salir una ley para una reforma migratoria. Y una orden ejecutiva no te va a cubrir eso. Una orden ejecutiva te puede ayudar como para, digamos, en el 2001, una orden ejecutiva ayudó a un grupo de salvadoreños que estaban en Estados Unidos, que fue que los terremotos afectaron a El Salvador y ese grupo de salvadoreños, los 250,000 que fueron beneficiados en ese momento, fueron beneficiados con el programa del TPS bajo una orden ejecutiva. No era bueno, ya ha sido a largo plazo porque lleva más de 20 años, pero no benefició una ley que le daba un beneficio migratorio a ellos. Fue algo temporal, algo que salió en ese momento, que es una orden ejecutiva beneficia. La orden ejecutiva del 2012 del presidente Obama para DACA benefició a los 650,000, 700,000 jóvenes que habían ingresado a Estados Unidos, niños, jóvenes, y fueron beneficiados para poder sacar un permiso de trabajo en muchos casos y estar ahorita tener algún beneficio migratorio en Estados Unidos. Entonces, las órdenes ejecutivas benefician a ciertos grupos, pero una orden ejecutiva no te puede beneficiar a los 15 o 20 millones de indocumentados en Estados Unidos. Tiene que ser una ley que salga de la Cámara de Representantes, se apruebe por el Senado y la firme el presidente, el cual para mí es cuesta arriba, va a ser difícil. Claro, las entidades proinmigrantes, Heriberto, ¿cómo ven estas órdenes? Mira, como te dije, muchos las ven positivas porque ven que se está abriendo el tema migratorio. La administración anterior cerró lo que es el tema migratorio bastante. Esta está abriendo un poco, pero no, muchos creen que no se ha hecho lo suficiente. Y te voy a dar otro ejemplo. Y yo pienso lo mismo, yo pienso igual, porque el presidente Trump emitió una orden ejecutiva en abril del año pasado, cuando comenzaba la pandemia, que detenía casi todos los procesos migratorios. Ahorita yo calculo que hay más de 1 millón de personas que sus procesos migratorios están detenidos. Y esa orden ejecutiva, él la extendió, había sido extendida hasta el 31 de diciembre y antes de salir, unos días antes, o a principios de enero, la extendió hasta el 31 de marzo. Ya no está en la presidencia. Esa orden ejecutiva para mí debió haber sido cancelada los primeros días, una de las primeras órdenes que debió haber sido cancelada los primeros días de presidencia del presidente Biden, para que se comenzara a aliviar todos estos miles de personas que están esperando por su residencia para poder ingresar a Estados Unidos. Yo tengo un cliente que tenía cita el 19 de marzo. La embajada cerró el 18 y después vino la orden ejecutiva en abril. El 19 de marzo, él todavía está esperando en El Salvador para poder ir a la embajada a su entrevista. Va a tener que hacer un proceso administrativo de hacer exámenes médicos, hay que nuevos formularios y así por el estilo para que él pueda conseguir su residencia. Pero esa familia está dividida, está separada. Y como él es un ejemplo de miles de personas que fueron afectados por esta orden ejecutiva también, porque si bien es cierto, cerró el consulado, pero al emitir la orden ejecutiva detenía su proceso completo hasta nuevo aviso. Y ese nuevo aviso va a ser el 1 de abril de este año, cuando ya esa orden ejecutiva no esté en efecto. Y después va a tener que esperar a que empiece este proceso administrativo y le diga a la embajada, sí, ya puedes hacer una cita para llegar, que tal vez no sea hasta julio, agosto, no sabemos cuándo va a suceder, porque la embajada no está atendiendo casi ninguna persona en el momento. Entonces, para mí esa orden ejecutiva debió haber sido una de las primeras que canceló el presidente Biden. Esa es mi opinión personal. Hablaba también sobre las órdenes ejecutivas, dentro de estas, sobre fortalecer el proceso de asilo en los Estados Unidos. Ya, Heriberto, ¿me escucha bien? ¿Sí?
Sí, te escucho bien. Aquí Ok, se me fue la perfecto. pantalla un momentito, pero te escucho bien. Ok, Ajá. sí, que les estaba hablando sobre ¿Cómo dijiste la pregunta que me hiciste? ¿Cuál fue? que les Ajá, hablaba sobre te la escucho. orden ejecutiva, Heriberto, sobre fortalecer el proceso de asilo en los Estados Unidos. ¿Usted cómo ve este proceso? ¿Considera que va a mejorar este proceso de asilo en los Estados Unidos? Mira, esperamos que mejore, porque ahorita en la actualidad hay aproximadamente 1 millón de casos esperando para ser vistos por un juez de migración. 1 millón de casos de personas que han aplicado para asilo en Estados Unidos. En la actualidad, ventilar un caso de asilo a un juez está tardando entre 3 y 4 años. O sea, una persona ingresa a Estados Unidos, dicen sí, podrías calificar para asilo, tienes la base para asilo, ya ingresas y esa corte va a ser en 3 o 4 años. Y lo que yo he visto en muchos casos, que en 3 o 4 años le dicen, no calificas para asilo y ya te tienes que ir cuando ha tenido permiso para trabajar por todo ese tiempo. Y ya la persona está sujeta a una deportación. Entonces, sí tiene que mejorar el proceso de asilo, pero también tiene que cambiar la ley de asilo. Para mí es lo primero que tiene que cambiar, porque la ley de asilo, la ley de asilo no es es bien específica en las personas que pueden aplicar para asilo en Estados Unidos. Y la mayoría de las personas que están aplicando para asilo en Estados Unidos en la actualidad es por criminalidad en sus países. Y la criminalidad no es una base para otorgar un asilo en Estados Unidos. Claro. Es que tenga problemas, que sea perseguido por religión, por política, por sus creencias, creencias religiosas, lo político. Son 5 bases para poder obtener ese asilo, pero la religión no es uno, perdón, la criminalidad no es uno de ellos. Claro. Para eso tiene que haber un cambio en la ley. Durante la presidencia Obama dijeron que sí, que lo iban a permitir, pero nunca fue cambiada la ley. Entonces, sí, esta orden ejecutiva va a mirar lo que es el proceso de asilo en Estados Unidos, pero para que todo esto suceda tiene que haber cambios en las leyes y así puedan beneficiar a las personas que están aplicando para asilo. Estaban emitiendo, antes de la pandemia, aproximadamente se estaban aprobando 1 de cada 5 asilos, el 20%. Imagínate, bien baja la cantidad de asilos que se está aprobando en Estados Unidos, aunque si bien hay millones de personas que están aplicando para asilo, cientos de miles están aplicando para asilo. Entonces, es positivo que vayan a ver, que se vea qué está sucediendo, que ayuden a las personas que están llegando a la frontera. Para mí lo primordial es esas miles de personas que están detenidos en México, que los tienen en un lugar, o sea, ellos no están libres, están como presos en un lugar, que vean esos casos y si le pueden permitir ingresar, que ingresen a Estados Unidos y esperar su proceso dentro de Estados Unidos, pero que los mantengan ya allí como llevan más de 2 años algunos, en las situaciones que se encuentran ellos, también pensando en el problema que estamos pasando con la pandemia en la actualidad. Para mí es inhumano tener esas miles, cientos de miles de personas detenidos en México. Y espero que los puedan ayudar. Heriberto, también el nuevo presidente Joe Biden emitió una orden para detener las deportaciones. No sé si nos puede decir rapidito sobre si se está cumpliendo esto o cómo se está dando también, porque hay muchas personas que a veces solamente por la noticia de que se va a emitir o que se emitió, ya tienen la esperanza al 100%. Mira, muchas personas que estaban en centros de detención cuando salió esa orden ejecutiva, como dice, volvieron a vivir. Pero desafortunadamente un juez en Texas canceló esa orden ejecutiva, o no la canceló, la detuvo. Esa orden ejecutiva, las deportaciones continúan. Está habiendo cientos de deportaciones todas las semanas. En El Salvador están llegando vuelos de deportados. Estos días estaba viendo una noticia sobre eso. Entonces, las deportaciones, aunque la orden ejecutiva decía vamos a detenerlas por 90 días, por un moratorio, un juez dijo no, van a seguir las deportaciones. Comienza el jueguito político de nuevo. Cuando estaba el presidente Trump, a él le detenían sus órdenes ejecutivas cada vez que ponía una. Rápido salía un juez y la detenía. Hoy, Biden, el presidente Biden, le van a hacer lo mismo cuando los jueces tengan la oportunidad de detenerla. Ese es el juego político que yo le llamo. Y mientras tanto, ¿a quién afecta? A las personas. A todas estas personas, estos que están en centros de detención, que tal vez tengan que seguir allí, que no los van a dejar salir. Ya he escuchado un montón de historias, después que salió esta orden ejecutiva, de personas que entrevistan lo que sienten ellos
porque la orden no la van a poner en efecto. Entonces, o porque un juez canceló esa orden. Eso es un jueguito. Estos días estaba viendo una noticia, un salvadoreño que deportaron, llegó a El Salvador y el mismo avión que llegó a El Salvador lo regresaron a Estados Unidos porque había un problema con su caso y a las 2 semanas, como la orden ejecutiva no tomó efecto, lo volvieron a deportar. Entonces es triste lo que se está viendo y yo espero que puedan resolver esto en el futuro, especialmente muchos que están en centros de detención y llevan ahí meses, Claro. meses detenidos y separados de sus familias. Claro, y es muy importante que todos conozcamos al respecto porque a veces únicamente nos dejamos llevar por solamente una información y no indagamos a lo que realmente está sucediendo. Heriberto, tenemos que hacer, fíjese, una pausa, pero obviamente nos vamos a quedar con usted. Yo quiero consultarle sobre el TPS, consultarle también sobre el tema que dijimos de la autopetición para víctimas de violencia doméstica, que es un tema muy amplio también, que desgraciadamente vimos más que en aumento por este pasado año 2020, cuando fue la cuarentena, ¿verdad? Por el COVID-19, se sufrió de mucha violencia doméstica y muchos pues quieren vivir ahora en los Estados Unidos, están solicitando esa visa. Entonces, eso, como es muy largo, Heriberto, yo quiero hacer una pequeña pausa y luego, ¿le parece si continuamos con más? Aquí voy a estar pendiente. Gracias. Le agradezco muchísimo, Heriberto. Gracias por continuar con nosotros con más de Hola El Salvador y escuche qué rico, ya barriga llena, corazón contento, qué rico comimos junto a Raquel y a Moisés. Y vean, hoy vamos a continuar sobre nuestro tema de asesoría migratoria. Hablamos que íbamos a ir con una segunda parte junto a Heriberto y es que hablamos sobre las nuevas órdenes ejecutivas del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Y además hay otro tema muy importante a tratar que yo se los mencioné, que es la autopetición para víctimas de violencia doméstica. Este tema es el que vamos a tratar en esta segunda parte, así que yo le doy la bienvenida nuevamente a Heriberto. Heriberto, ¿me escucha bien? ¿Ya está listo? Ya estoy listo, Pamela, aquí, esperando que me preguntes. Me encanta, Heriberto, y es que sí, Hola, hola. Me encanta, Heriberto, y es que yo lo consultaba, este tema, Heriberto, porque resulta que el año pasado, sobre todo, ¿verdad? Siempre lastimosa y desgraciadamente todos los años vemos víctimas que sufren de violencia doméstica, pero el pasado 2020, pues ese tema tuvo un incremento debido a la cuarentena y todo esto, y hay muchas mujeres que probablemente, u hombres pueden ser también, están pidiendo su visa para irse a los Estados Unidos, con hijos, con algún familiar también. ¿Cómo puede ser todo este proceso? Mira, Pamela, este proceso quiero hablarlo porque no se relacionaría mucho con las personas que viven en El Salvador, aunque sí puede haber algunos casos. Yo he tenido varios casos. Esto mayormente va a ser para los que son cónyuges de residentes o ciudadanos que viven en Estados Unidos, Sí. que ustedes los estén indocumentados. Y yo usualmente muchos clientes, te digo, he tenido la experiencia, yo voy a hablar de una, que los mismos familiares se comunican conmigo y me preguntan, mire, mi hija está pasando por esta situación en Estados Unidos, ¿qué puede hacer? Quiero también que entiendan que esto no solamente es relacionado al cónyuge, sea hombre o mujer, Claro. porque hay hombres que son maltratados, aunque son en mínima escala, pero esto puede ser también a padres y a hijos que están pasando por este problema de violencia doméstica, porque sí existe, especialmente en muchos menores. Entonces, quiero que entiendan que esta información es para personas que viven en Estados Unidos en la mayoría de los casos, que son cónyuges de residentes o ciudadanos que están siendo víctimas de violencia doméstica. ¿Bien? Sí, definitivamente. ¿Cuáles son los requisitos para presentar esta petición, Heriberto? Porque hay muchos que desconocen los requisitos y también probablemente pasar por esta situación pueda dar una ayuda quizá. Pues mira, las personas que están pasando por violencia doméstica, vuelvo a repetir, sea un cónyuge, sea un padre, sea un hijo, un menor de edad, está pasando por esta situación, lo primero que debe tener es evidencia de que está siendo víctima de violencia doméstica. Puede ser que haya reportado, en muchos casos lo reportan a las autoridades, y llega a la policía, hace un reporte y a veces detienen a la persona que está siendo violento, al agresor. Y si lo detienen ya se puede conseguir un reporte de la policía que hubo una denuncia. Puede ser también de vecinos
vecinos que conocen la situación que está viviendo esta persona, que puedan dar una declaración jurada que esta persona está siendo víctima de violencia doméstica. En muchos casos aquí, muchas personas se van a refugios, especialmente refugios para mujeres que sufren violencia doméstica, que están pasando por esa situación. Van a refugios, ahí las atienden, le dan un lugar donde vivir temporalmente, le dan ayuda emocional, psicológica, para que ellas puedan seguir adelante y así por el estilo. Y si tú llegas a un refugio, va a haber un récord que llegaste a hacer, te atendió una psicóloga, va a haber ciertos reportes también. Entonces sí hay que tener evidencia para que la persona lo pueda hacer. Es un proceso que uno lo puede hacer, no tiene que depender de ese agresor, sea residente o ciudadano. No tiene que depender de ellos. Esa misma persona se puede autopeticionar, el formulario es el I-360, se somete a migración. Y si es por violencia doméstica, tampoco hay que pagarle nada a migración. El proceso se va a hacer sin costo por las autoridades migratorias. Entonces, pero sí hay que tener evidencia de que existe esa violencia doméstica. ¿Qué pasa con todos aquellos que tienen temor, Heriberto, que quizás están hablando con los familiares acá en El Salvador y les dicen yo tengo miedo, yo no sé qué hacer, probablemente yo que soy indocumentado, la ley no me va a proteger? ¿Qué pasa con todos ellos? Sí. Es triste que así estos agresores intimidan a las personas, especialmente a la esposa. En la mayoría de los casos son las esposas. Los intimidan. Tú estás ilegal, yo soy ciudadano americano y tan pronto te reporte, te van a deportar. Tan pronto yo diga algo, llamo a migración que te venga a llevar. Y así mantienen a la persona atada con esa intimidación. Yo le digo que no le hagan caso, no sigan sufriendo, porque la ley los protege. No importa que él sea ciudadano o que sea residente. Si está pasando por esa violencia doméstica, la ley la va a proteger a ella. A ese niño lo va a proteger la ley para que puedan hacer este proceso. Así que no se dejen intimidar. Y las personas que están escuchando en El Salvador, que conocen de alguien que está sufriendo, porque yo sé que hay cientos de personas que están pasando por esta situación, le digan, no sigas sufriendo, hay salida para ello, busca la ayuda, sí existe y te pueden ayudar las autoridades. Tristemente, si está con una persona que es violenta, que es agresor, que es indocumentado, no se puede hacer nada. Para poderlo hacer, el cónyuge, y deben estar casados también, el cónyuge debe ser residente o debe ser ciudadano para aplicar, pero que no se sigan sometiendo a esa situación, porque en muchos casos se siguen sometiendo y el resultado a veces es desastroso. ¿Qué dice, Heriberto, la ley de violencia contra la mujer? Esta ley de violencia contra la mujer, VAWA, sí, si no me equivoco, para que las personas puedan conocer más al respecto, porque en su mayoría de los casos se vieron aumentados contra la mujer. Así es. Y ahora mira, durante la pandemia, este año que se lleva a las personas encerradas, aquí en Estados Unidos se reporta el índice de violencia doméstica aumentado exageradamente. Sí. Muy exagerado. Y ten en cuenta, no poniendo, denigrando al latino, pero el latino con el machismo a veces tiende a haber más violencia en los hogares latinos que nosotros. Entonces hay que tener eso en mente. Esa ley VAWA que salió en el 1994 salió por lo mismo, para poder ayudar a esas víctimas de violencia doméstica a adquirir ese estado de residencia permanente por sí solas y no a través del familiar ciudadano o residente. Porque muchos hoy, teniendo la oportunidad de peticionar a su cónyuge o a sus hijos o tal vez a sus padres que están siendo violentados, no lo hacen, viven con ellos, pueden hacerlo, pero por mantener a esa persona atado a ellos, como son violentos, por mantenerlos atados no les someten ese proceso migratorio para poderlos beneficiar, porque creen que tan pronto obtengan el beneficio migratorio se van a ir. Y no los culparía. Si tú eres víctima de violencia doméstica y te dan la residencia de la persona, al siguiente día tener esa tarjeta posiblemente se marche de la casa. Pero que entiendan que aunque no tengan el beneficio migratorio en la actualidad, lo podrían tener si acusan a esa persona, si llaman a las autoridades o si tienen evidencia para demostrarlo. Hoy con los teléfonos, yo tuve una cliente que grababa a su esposo cada vez que él la maltrataba verbalmente, porque no solamente el maltrato puede ser físico, puede ser emocional también, y se toma en cuenta. Ella grababa en su teléfono cada vez que él la maltrataba, cada vez que le empezaba a hablar, y eran monólogos que duraban 15, 20 minutos como maltrataba a la persona, y se utilizó para ella, para poderlo demostrar cómo la maltrataba a ella, y le funcionó para poder sacar su proceso migratorio. Entonces,
Sí se puede lograr, pero las personas tienen que querer hacerlo. La persona que está siendo esa víctima tiene que querer hacerlo. Y te quiero hablar de una experiencia rapidito. Sí. La mamá de esta joven me llamaba a mí constantemente. Ella entró a Estados Unidos con una visa de prometida para casarse. Okay. Llegó a Estados Unidos y parece desde que llegó, que todavía ni se había casado, el hombre empezó a maltratarla física y verbalmente. Se casó con él y ese maltrato continuaba a exagerar. Y pudimos lograr que ella sacarla de la casa. Se demostró, ella era una de las que grababa las conversaciones, lo que le decía a él constantemente. Se pudo lograr conseguirle la residencia, aunque entró con una visa prometida y después se casó con él, pero se demostró el maltrato que él le daba desde que ella llegó a Estados Unidos y se pudo conseguir el beneficio migratorio. Así que sí se puede obtener, pero la persona tiene que querer hacerlo, aplicar para ello, reportarlo, ir a un refugio. Hay muchos refugios en Estados Unidos que ayudan a las personas que son víctimas de violencia doméstica. Muchas veces, Heriberto, asociamos la violencia doméstica de hombre hacia mujer, ¿verdad? De su cónyuge, pero yo quiero plantearle un caso probablemente atípico, pero que existe, que muchas veces hay hijos que tienen a sus padres indocumentados en los Estados Unidos. Ellos también pueden aplicar, ¿verdad? Si sus hijos están maltratando a sus papás. Claro que sí, pueden hacerlo. Si tú eres padre y te tienen indocumentado acá y tu hijo es residente o ciudadano y puedes demostrar que ese hijo te maltrata, puedes aplicar para obtener la residencia, puedes aplicar para ese proceso I-360, la ley te lo permite. Muchas veces creen que cuando hablamos de violencia doméstica o hablamos de los beneficios solamente es para cónyuges, y no es cierto. No. También aplica para padres y aplica para hijos. La ley lo dice. Al leer la ley ahí se encuentra que pueden aplicar ellos para este beneficio migratorio. Al principio me preguntaste si la persona estaba en El Salvador. Yo tuve un caso que la persona estaba en El Salvador, hace unos años atrás. La persona estaba en El Salvador, pero fue que ella llegó a Estados Unidos con una visa de inmigrante. El esposo nunca le procesó la residencia, llegó una visa que le permitía ingresar ya casada, pero no era la residencia, en ese momento se permitía. Y él la engañó, la maltrataba constantemente, hasta que inclusive la engañó para dejarla en el aeropuerto. Y la llevó al aeropuerto y la mandó para El Salvador y no le quiso hacer nada. Pero ella tenía evidencia de las denuncias que se habían hecho a la policía por el maltrato. Pudimos peticionarla desde El Salvador, hacer el proceso I-360 y obtuvo su residencia por violencia doméstica. Pero hay que recordarse que si está en El Salvador y la víctima y tiene la evidencia, que ese cónyuge debe haber sido residente o ciudadano para poderlo hacer. Acabo de un tiempo atrás hablar con una persona que si era víctima de violencia doméstica tenía 3 o 4 hijos ciudadanos americanos, pero desafortunadamente... Bueno, ahí tenemos a Heriberto en pantalla, estamos perdiendo un poco la señal, pero en conclusión sobre este tema de la petición, la autopetición para víctimas de violencia doméstica, es que no tengan miedo. Si usted tiene algún familiar que le haya comentado al respecto, que haya sufrido de violencia doméstica o que esté sufriendo de violencia doméstica, Heriberto nos estaba explicando sobre cómo funciona esta ley y que también nos protege, no solamente a las mujeres, hombres también que pueden haber sido víctimas, los padres también, no solamente porque sus hijos se los llevaron a los Estados Unidos, significa que el poder está en ellos o que no pueden ustedes denunciar o no pueden hacer su autopetición de visa. Sí lo pueden hacer, así que eso es parte de lo que nos estaba comentando Heriberto. Y hablábamos, Heriberto, les decía yo, antes de recuperar la señal con usted, que no hay que tener miedo, hay que hablarlo y sobre todo también conocer sobre estas leyes. Siempre es muy importante tener conocimiento. Ahora los Estados Unidos ha tenido un nuevo cambio, ¿verdad? Un nuevo gobierno. Entonces, esto también es muy importante, que siempre nos mantengamos informados. Esto no está escaso, esto siempre sale a la luz de todos, tanto como de El Salvador como en Estados Unidos, para que conozcamos sobre nuevas reformas, sobre las leyes también que los Estados Unidos tiene. Y por supuesto, tenemos a Heriberto, que siempre nos da esta asesoría migratoria acá en El Salvador, para que nos pueda aconsejar cómo hacer las cosas en orden y de la manera correcta, Heriberto. Mira, es importante que las personas que escuchan, que tienen a sus familiares en Estados Unidos, esté documentado o indocumentado, que le informen cuando escuchen esta información.
Claro. De las víctimas de violencia doméstica, conoces a alguien, un familiar tuyo que está pasando por esta situación, díselo. Mira, tú tienes una salida, se puede hacer algo. Vamos a buscar información y ver cómo lo podemos hacer. Y lo mismo en lo que son las otras información que damos todas las semanas, informar a las personas sobre las órdenes ejecutivas. Hace unas semanas atrás, cuando entró el nuevo presidente, hablamos sobre ello. Hoy estoy hablando otra vez por las nuevas órdenes que salieron. Pero que le digan a las personas, mira, ya muchos los están engañando hoy en Estados Unidos diciendo la reforma migratoria es un hecho. Comienza un proceso migratorio ya y empiezan a pagar dinero y son engañados, son víctimas de estafas. Entonces, que le digan a la persona, mira, todavía no hay nada, no se puede hacer nada, no seas víctima de una estafa, no pagues dinero por algo que no va a salir. Que ellos pueden ayudar a su familiar que está en Estados Unidos, informarle y decirle, no hagan las cosas todavía porque todavía no hay un proceso migratorio que tú puedas aplicar para él. Okay. Pero si los ayudan y le hablan, sí podemos hacer algo. O sea, esta información es para ustedes, para los televidentes, especialmente que tienen familiares indocumentados en Estados Unidos. Gracias, Heriberto, por la información. Gracias por siempre tener el tiempo para ayudarnos acá en Hola El Salvador. Los contactos de Heriberto Rivera están en pantalla para que usted pueda también pedir asesoría, www.ayudamigratoria.com.sb desde Estados Unidos, incluso también para los que nos ven a través de nuestro Facebook. Ahí está la información, siempre el código y por supuesto el número de teléfono para contactarse con Heriberto. En Facebook está como Ayuda Migratoria y en Twitter como @migracionSB. Heriberto, muchísimas gracias nuevamente. Muchas gracias a ti también, Pamela. Encantado de estar en el programa todos los lunes informando a los salvadoreños. Cuídese mucho, Heriberto. Bendiciones. Tú también. Gracias. Así nosotros vamos a continuar con más de Hola El Salvador. Ana Yancy también tiene muy buena información que comentarnos.